Adriana, bienvenida. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Un abrazo a usted, a Diego también y a todo el equipo de La Razón. Gracias por el espacio y por la oportunidad. Sí, pues probablemente estamos hablando del momento más complejo de nuestra militancia, ¿no? Yo milito desde los 16 años, como decís, no solamente fui mecida, acunada en el MAS, el espacio en el que a mí me enseñó todo, ¿no? Me enseñó a dormir en las camas duras de mis compañeros, como dice Pablo Neruda, a entender la fuerza del pueblo, a confiar en la fuerza del pueblo, a comprender, a admirar y acompañar también la tenacidad y la capacidad del hombre para transformar su realidad. Y el movimiento al socialismo ha sido también un fuerte anclaje para elegir mi lado de la vida, ¿no? Por las organizaciones sociales, con los sectores más humildes del país, en esto que desde algunas corrientes teóricas lo llaman, especialmente vinculadas a la iglesia, ¿no? Pero la opción por los pobres, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, es muy complejo, sí, pero bueno, también seguir en el movimiento al socialismo significaba avalar todo lo que había sucedido en su nombre. Avalar la actual crisis económica, el actual desabastecimiento, la indolencia sobre la situación que atraviesa la gente, y además avalar que ya no sean los militantes, sino los jueces los que determinen qué es lo que democráticamente sucede en este país. Lo difícil también, Adriana, debe ser escuchar a sus compañeros, porque el actual ministro Eduardo del Castillo debió haber, me imagino, haber compartido con usted distintos momentos dentro de la gran aventura del movimiento al socialismo. Seguramente compartieron no solamente ideas, no solamente un paraguas político, compartieron experiencias, sabe Dios lo que ustedes compartieron, y hoy me imagino que usted lo ve en la televisión decir que se vayan, son 200, lo dijo así, palabras más, menos, espero no traicionar lo que dijo el ministro, pero la idea me quedó de que deben ser unos 200 evistas, mejor que se vayan y nos dejen con la esencia del proyecto, ¿no? Debe ser duro eso, ¿no, Adriana? ¿Hay un problema de señal? Sí, creo que... No es que se haya quedado sin respuesta, no, para nada. No es que se quedó pasmada, congelada con la... Sí, está se cortó un poco el internet. No, que se va a quedar callada una militante como Adriana Salvatierra, ¿no? A ver, recuperamos, Adriana. No es que se quedó callada frente a mi pregunta, por favor. Me escuchó entera la pregunta, ¿no? Un poco entendí el sentido de la pregunta, de qué es lo que me despertaba ver algunos actuales servidores públicos referirse a la renuncia de militantes. Y sí, lo que pasa es que todavía a mí me quedan dudas de si están inscritos al partido, ¿no? Yo lo decía en mi carta de renuncia, yo he visto entrar, no soy fundadora, pero he visto desde mis 16 años entrar a muchos de los que hoy nos gobiernan en nombre del MAS. Muchos que hablaban incluso en la interna de conformar otro partido, de que el MAS no representaba necesariamente la capacidad electoral en el área urbana. Y hoy los veo apoderarse del MAS a través de sentencias judiciales y hablar en nombre de los movimientos sociales. Entonces es difícil, es complejo, y por eso esa es una de las principales también razones de la renuncia, ¿no? Que se han acabado las posibilidades, se han agotado las posibilidades de un debate democrático a la interna del movimiento al socialismo, cuando los jueces intervienen para dirimir con sentencias lo que deberían dirimir los militantes. Sin embargo, Adriana, yo creo y guardo respeto por cada uno de nuestros compañeros y compañeras, guardo respeto también por las personas, independiente de que no comparta sus posiciones, y por supuesto que donde no existe ya un vínculo de militancia y de construcción colectiva que nos una, pues es mejor cortar sanamente. Adriana, usted menciona se acaba la democracia interna cuando jueces y no los militantes empiezan a definir la vida partidaria. Sin embargo, desde el oficialismo, desde ahora quienes controlan el movimiento al socialismo aseguran que la democracia interna no existía cuando Evo Morales era presidente del Partido Azul, y hablaban mucho del dedazo y que eso se habría
acabado con esta nueva era del movimiento al socialismo? Sí, lo que pasa es que todos ellos fueron funcionarios durante el gobierno de Evo en diferentes instancias públicas, ¿no? O sea, hay una burocracia que ha cooptado el movimiento al socialismo, y esa burocracia no viene de las organizaciones sociales, viene de construir, de aportar al proceso de cambio, sí, pero detrás de un escritorio. Y a ellos no les incomodaba, entre comillas, un supuesto dedazo hasta que fueron gobierno. A ningún ministro de los que ahora está en el gabinete de Luis Arce le incomodaban las decisiones que anunciaba Evo Morales en representación del movimiento al socialismo. Jamás denunciaron dedazo hasta que dejó de ser el jefe. Cuando dejó de ser el jefe empezaron a encontrarle y a buscarle defectos, ¿no? Yo creo que esa es una actitud oportunista. Y ahora lo vemos mucho, ¿no? Hoy cuando, particularmente en términos de política hidrocarburífera, Luis Arce ha llegado a decir que la herencia de una mala gestión es la que hoy día están facturando. En realidad ha sido la herencia la que les ha permitido ser presidentes y sentarse en el sillón presidencial y tomar la lapicera para decidir cosas que hoy no están decidiendo. Pero bueno, van a ir y venir declaraciones. Yo creo que al final del día la gente, y eso además es parte de los motivos de la renuncia, la gente cuando hizo un contraste el 2020 de cómo estaba su situación en términos de estabilidad económica y social hasta el 2019 y qué había sucedido con el golpe de Estado, fue por eso que volvió a votar por el MAS. Hay 7 puntos de diferencia de mucha gente que hizo un contraste en sus condiciones de vida y dijo, bueno, con el MAS estaba mejor, voy a seguir apoyando esta opción electoral. Y nosotros entramos al gobierno comprometiéndonos con la gente a mejorar sus condiciones de vida. Y eso no sucedió. Hoy hay desabastecimiento. Yo me encuentro en este momento en Buenavista. Sale de Santa Cruz, donde hay inmensas colas de combustible y no encuentra combustible desde Santa Cruz hasta Buenavista. Usted va y quiere comprar algo en los mercados, todo está un 30% más caro. Y lo peor es que el gobierno continúa culpando de esto a el pasado que permitió que ellos se sienten en la silla presidencial, a la oposición política y a la propia gente, sin resolver en lo estructural las condiciones de vida que está enfrentando en este momento la población. Tengo una pregunta, comentario que tiene que ver con la política en general. Esta tensión, esta ruptura, este divorcio ha puesto la imagen del MAS en un peldaño mucho más abajo de lo que estaba antes del 19, sin duda, pero antes de este último año, básicamente. Resulta ahora que el país los ve, evistas y arcistas, decirse de todo. Los ayer hermanos, los ayer compañeros en sus liderazgos en la cima, en las representaciones de los movimientos sociales, los ven descalificarse y cuando uno mira desde afuera dice, caray, ¿no? ¿Cómo se destrozaron en la interna del MAS? Y los que no estamos en política decimos caray, los que sí están en política dicen este es el momento. Y yo creo que la crisis, la profunda crisis del MAS, la terminal crisis del MAS ha fortalecido opciones políticas, planteamientos de país diferentes que hoy se están también debatiendo liderazgos, porque no es que al frente haya una unidad. Al igual que en el MAS, en el otro lado de la vereda política también se están acusando, están peleándose por liderazgos, pero me parece que el MAS, o la izquierda boliviana, si le vamos a poner una etiqueta general, está cediendo a opciones conservadoras, hasta opciones de derecha, hasta opciones de ultraderecha. Hay de todo tipo en las oposiciones. Ese es mi comentario. Mi pregunta es, ¿qué lectura política, crítica hace Adriana Salvatierra? No le voy a decir del arcismo, le voy a hablar del evismo. ¿Están también dispuestos a hacer una crítica no solamente del núcleo evista, sino del liderazgo de Evo Morales, que, como ha señalado un columnista
Carlos Macusay esta semana decía, Evo Morales en su momento andaba buscando traidores entre los leales. ¿Se anima a hacer una lectura crítica de lo que hoy la atrae políticamente, de su lealtad hoy? ¿Se anima también a hacer crítica con Evo Morales y con el levismo de manera particular, Adriana? Yo no creo que las críticas tengan que ser personales, nunca lo he creído, de hecho he intentado hasta el final evadir el debate de los adjetivos. Yo creo que el escenario político, y luego aterrizo con lo del levismo, o entre comillas el levismo, yo creo que el escenario político se ha ido deteriorando en su debate, principalmente por la crisis. Yo me hago una pregunta inicial. Si más allá de la fractura interna dentro del movimiento del socialismo, ¿no?, que empezó siendo un quiebre, luego una fractura y finalmente ya una división formal, si esa división no hubiera existido y esta crisis económica también lo hubiera asumido Evo Morales. Evo Morales habría sido arrastrado por los resultados de la mala gestión de Luis Arce. Y yo creo que allí Evo Morales tuvo una lectura oportuna de separar las aguas, de diferenciar su gestión de la gestión de Luis Arce, principalmente porque estos conflictos que existen en la actual gestión de Luis Arce no son producto de una pesada herencia que en realidad, como digo, es la que lo puso en el sillón, sino que son resultado de propias decisiones. Las decisiones sobre frenar el proyecto de industrialización del litio, retirar a todos los técnicos y expertos que trabajaran en el área, la decisión de no establecer un diálogo oportuno con el empresariado cuando estábamos obviamente en mejores condiciones para hacerlo, la decisión de no continuar con el proceso de implementación del plan de exportación de energía con energías alternativas y renovables, que eran el colchón que iban a sostener una eventual caída de la producción hidrocarburífera. Entonces, hay decisiones que tomó Luis Arce en su gestión de gobierno de las que no tiene que asumir responsabilidad Evo Morales, porque si se sumara a ellas, que encima no le corresponden porque él no puso ni un ministro, no definió ni una política pública, ni siquiera le permitieron decir las hubiera terminado facturando junto a él. Y creo que no corresponde. Yo creo que en ese sentido Evo tuvo una decisión acertada de de empezar a diferenciarse oportunamente. Más allá de todas las otras denuncias que existen también, más todavía si se trata de eso. Ahora, algunos han dicho Evo Morales ha adelantado el escenario electoral. Ha electoralizado de forma prematura el escenario político. Todos decían que ya el 2022 Evo iba a ser el siguiente candidato. Yo relativizo un poco sobre eso. Creo que quizás si miramos hacia atrás hubiéramos tenido una mayor capacidad de explicar estas cosas en vez de poner sobre la mesa principalmente este proceso de distanciamiento interno. Creo que debimos haber hecho más énfasis en estas diferencias en torno a la política pública, en torno a la conducción de la gestión pública, que son en el fondo lo que le interesa a la gente saber sobre nuestra distancia política. A la gente no le interesa saber si dos compañeros o compañeras se pelean entre ellos y a partir de eso se construye una fractura, sino en lo concreto qué materialmente puede afectar en su vida. Y lo que afectaron en su vida fueron las decisiones del gobierno. Creo que si miro hacia se mediatizó más las formas en las cuales se estaba enfrentando este debate dentro del movimiento del socialismo que los contenidos del debate en concreto. Pero yo continúo, más allá de eso, viendo que nosotros tenemos que enfrentar nuevas discusiones, lo decía en otro programa, en nuestra agenda común. O sea, hoy la Bolivia que estamos recibiendo es muy distinta a la que había el 2019 y por supuesto muy distinta a la que había el 2005. Hay indicadores macroeconómicos que entre el 25 y el 19, el 25 y el 5 parecieran que son exactamente iguales como la producción hidrocarburífera. Pero la gente hoy tiene otras aspiraciones, los muchachos hoy tienen otras aspiraciones, la concentración poblacional se encuentra en los centros urbanos. Hay una Bolivia distinta y yo creo que desde nuestra opción electoral tenemos el enorme desafío de interpretar esas cosas. Y atrevernos a dar debates que en su momento
estábamos empezándolos, pero que hoy la correlación de fuerzas pareciera haberlos definido. En torno, por ejemplo, a la biotecnología, en torno a la situación de las empresas públicas del Estado, en torno a la subvención de los hidrocarburos, pero con la característica, en el caso de lo que representa Evo Morales, de que todo eso primero se hace con la gente y segundo que se hace cuidando a la gente, cuidando al más humilde, al que menos tiene, y eso creo que es el sello característico que debe mantenernos. Ahora, Adriana, habla, digamos, de un nuevo horizonte del levismo, la proyección del país, pero mucho se critica que, por ejemplo, este nuevo horizonte no viene acompañado de una renovación de liderazgos. ¿Una cosa es necesaria para que ocurra la otra? A ver, yo creo que la palabra renovación se ha manipulado funcionalmente para intentar desplazar y tomar espacios políticos que no necesariamente estaban acompañados de legitimidad. Porque en su momento Rolando Cuellar vino y nos dijo que él era el significado de la renovación, ¿no? Nos dijo que David Choquehuanca era el significado de la renovación. Bueno, ¿qué es la renovación hoy día? En nombre de la renovación se prorrogaron los magistrados del órgano judicial. En nombre de la renovación se les dejó tomar decisiones en su ejercicio del gobierno a la gente y hoy estamos en la situación en la que estamos. Los, entre comillas, renovadores son los que nos han traído a esto. Yo creo que si la gente votó por el MAS en 2020 es porque la experiencia que había dejado el MAS hasta el 2019 había sido positiva. Por supuesto que esto implica que habían cosas que corregir, sin lugar a dudas. Por supuesto que esto implica que habían cosas que revisar. Pero la renovación debe ser entendida también como una correcta interpretación de la nueva realidad y no un paraguas para buscar de forma oportunista el desplazamiento político. Yo creo que con todos y todas tenemos que construir las propuestas para el nuevo desafío de la Bolivia que se nos viene. Muchas gracias, Adriana Salvatierra, por este diálogo de lo que está sucediendo en este momento en su circuito político, pero también de esta reflexión más general sobre la política y sobre el país. Agradecida por estos minutos, Adriana. No, muchísimas gracias a usted, Claudia, a usted, Diego, y hasta una próxima oportunidad. Agradecida por el espacio. Feliz carnaval, le decimos a Adriana Salvatierra. Feliz carnaval, así es.